Buenos días a todos, yo soy Georgia Catanzaro, MIR de cuarto año del Hospital General de Segovia y bajo la tutorización de la doctora Santidrián, médico adjunto de la Unidad del Dolor de la Princesa, hemos pensado esta sesión para ilustrar un poco cuáles son las técnicas intervencionistas más empleadas en el tratamiento del dolor oncológico y su integración, su tendencia a la integración temprana en las estrategias terapéuticas convencionales. Este es el índice que vamos a seguir, un poco conocer la epidemiología del dolor oncológico, su abordaje epidural y enterotecal y la neurolisis, que estos van a ser los dos bloques principales de la sesión. Veremos en qué consiste la vertebrolóstica y la cifoplastia como tratamiento de las fracturas patológicas, en qué casos estaría indicada la neuroestimulación y la ablación tumoral. Acerca de la introducción, un poco presentar el dolor oncológico como una enfermedad muy prevalente. Hasta el 90% de los pacientes oncológicos desde el momento del diagnóstico presentan dolor. Y es un dolor moderado e intenso en más del 50%, con un EVA superior a 5. Sabemos que el tratamiento estándar dentro del que es el abordaje de este tipo de dolor han sido los opioides, clásicamente, que son una clase de fármaco con lo que nosotros en calidad de anestesista nos sentimos cómodos y que conocemos muy bien, pero hay que resaltar que hasta un 20-30%, que no es un porcentaje despreciable de pacientes, presenta un dolor que es refractario a estos últimos. Y ese dolor no resulta solo en incomodidad, sino que se traduce también a una menor tolerancia de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, una menor calidad de vida y hasta los estudios nos dicen que una reducción en la supervivencia. Y desde allí la necesidad de la implementación temprana de estas técnicas intervencionistas que inicialmente habían surgido como un cuarto escalón en lo que es los algoritmos escalonados terapéuticos de la según recomendación de la OMS y que dada su elevada eficacia pues cada vez se tienden a implementar antes para mejorar la calidad de vida y sobre todo la morbimortalidad. Actualmente son unos recursos infrautilizados, un poco por falta de acceso de estos pacientes a las unidades del dolor, por falta de colaboración entre los servicios y también por falta de formación de los especialistas en dicho ámbito. El dolor oncológico no deja de ser un desafío clínico. Se trata de un dolor muy complejo, muchas veces con característica mixta, con un componente neuropático importante y que se maneja de forma subóptima. En los próximos años se prevé un aumento de la carga oncológica significativa hasta más de 27 millones de nuevos casos para el 2040, lo cual pues, nos parece un dato alarmante. Son pacientes que presentan un dolor en todas las fases y cuando decimos en todas las fases porque casi se ha convertido en una enfermedad crónica. Muchos pacientes debido a la mejora de los tratamientos presentan unas mejoras de la enfermedad con luego recaídas, con nuevas metástasis y que provocan nuevos dolores con diferentes características. Desde allí la importancia del buen control del dolor y del seguimiento de dichos pacientes, de abrir canales y el abordaje multidisciplinar con colaboración con los servicios de oncología para disminuir tanto sus complicaciones en entornos perioperatorios durante los tratamientos en términos de morbimortalidad, para reducir el impacto importante que tiene el sistema sanitario en términos de optimización de recursos y reducción de estancia hospitalaria y recordar que todo dolor agudo maltratado tiene más posibilidades de convertirse en crónico con todo lo que ello conlleva.
Dentro de lo que es el primer pilar del el tratamiento intervencionista de este tipo de dolor, no podemos dejar de mencionar la administración por vía epidural o por vía intratecal de fármacos. Y vamos a empezar con el abordaje epidural. El abordaje epidural es una técnica epidural estándar, lo único que en lugar de realizar una técnica epidural, aquí como vemos en la imagen, en una habitación o en un peritorio, se lleva a cabo en quirófano, es un procedimiento guiado con iscopia y con contraste. Se plantea en pacientes oncológicos con expectativa de vida muy limitada, inferior a 3 meses. La técnica, pues lo mencionado, es una técnica estéril, guiada por contraste y escopio, donde se intenta siempre colocar el catéter, dejarlo en línea media, en la altura deseada y tunelizar dentro de la medida de lo posible el cable en parte de su recorrido que se pueda fijar. Para que se pueda fijar mejor y que sea menos frecuente su salida accidental. El paciente se puede ir a domicilio con el catéter epidural, con un elastómero y acude a la unidad del dolor para las recargas de la medicación. Complicaciones, infecciones superficiales o profundas, salida de desplazamiento accidental del catéter y hasta hematoma epidural en pacientes anticoagulados. Dentro de las ventajas, pues su facilidad y su economía, ya que es una técnica con la que todos estamos acostumbrados, que no requiere mayor formación que la de un anestesista. Que ejerce en su práctica clínica habitual, y dentro de sus desventajas farmacocinéuticas, pues en comparación con la intradural, una menor eficacia del opiáceo en términos de biodisponibilidad medular. Esas son las fotos de un catéter que hemos puesto este mes en la unidad en un paciente que tenía un colangiocarcinoma. Aquí podéis apreciar pues, una vertebroplastia y aquí pues, la disposición del contraste al identificar el espacio epidural. En un primer momento el espacio epidural se iba pues hacia este lado, tuvimos que volver a reposicionar el catéter para que la punta se quedase justo en la línea media y aquí podéis ver bien dibujado el espacio epidural. Dentro de lo que es la administración intertecal de fármacos, pues se trata de la administración de opioides con coadjuvante, fundamentalmente anestésicos locales, por un catéter en el espacio subaracnoideo. Tiene una farmacocinética más favorable, con una mayor biodisponibilidad medular que nos permite manejar dosis mucho mejores. Tenemos dos tipos de acceso al espacio intradural, los sistemas implantables que son las bombas intratecales y los catéteres intratecales percutáneos. Los catéteres intratecales percutáneos se parecen mucho a los catéteres epidurales, solo que se colocan en el espacio intradural y están conectados con unos sistemas de administración de fármaco. Son fáciles de insertar, retirar. Otra vez es una técnica sencilla con la que estamos acostumbrados a manejarlos. Problemas que pues mayor riesgo de infección porque no van tunelizados en su recorrido, mayor riesgo de desconexión, pero lo que es más preocupante y más grave son los errores por falta de entrenamiento por parte del personal, sobre todo de enfermería, en manejar dosis por catéteres intratecales y que por lo tanto pues limita bastante su uso. Dentro de lo que son las bombas intratecales, son más seguras, con una mayor durabilidad, media de 10 años, no interfieren con el movimiento porque van tunelizadas todas por dentro, requieren relativamente poco mantenimiento y dentro de sus desventajas pues hay que colocarlo obligatoriamente en quirófano. La colocación es una técnica compleja que se puede llevar a cabo solo por especialistas que estén familiarizados con ese tipo de procedimientos. Tiene un alto coste inicial, en alrededor de 10.000 euros, y requieren visitas frecuentes a la unidad, dada su mayor durabilidad para las recargas de medicación.
Dentro de lo que son las indicaciones, ya que son pues dispositivos caros, tienen una indicación bien definida. Se tratan de dolores oncológicos refractarios opioides de una intensidad moderada grave, que pueden ser de tipo nociceptivo, neuropático o mixto. Eh, También puede ser un dolor que no sea propiamente secundario al tumor, sino secundario más a las terapias que se están llevando a cabo. O también pacientes donde hay un techo terapéutico que esté marcado por los efectos secundarios de los fármacos utilizados. O pacientes donde haya pues, cierta incapacidad para utilizar los opioides sistémicos de manera segura, pacientes mayores con historias de drogadicción, polimedicados. Dentro de lo que es una indicación que ya sí que sería fundamental es la esperanza de vida. Tienen que ser pacientes que tengan una experiencia de vida mayor de 6 meses, en casos excepcionales entre 3 y 6 meses. Para esto, pues hay siempre que consensuar la indicación con el servicio de oncología, que no simplemente nos dirá que si el paciente es apto o no en términos de pronóstico a la colocación de una bomba intratecal, sino que nos marcaría, ayudaría a identificar el momento óptimo, ya que estos pacientes, como sabemos, entre ciclo y ciclo de quimioterapia, sufren citopenias y que por lo tanto, pues como se trata de una técnica invasiva, pues estaría contraindicado el procedimiento. Dentro de lo que son los dolores viscerales oncológicos, siempre antes de plantearnos una bomba intratecal, habría que considerar las técnicas de neurolisis primero. Y dentro de lo que son las contraindicaciones de las bombas intratecales, lo que hemos dicho, que el paciente que se esté sometiendo a regímenes de quimioterapias muy intensos, pues que no presente citopenías muy marcadas. Dentro de estos hay que resaltar ya la contraindicación absoluta, que sería una plaquetopenia por debajo de 70.000 plaquetas. Y pues saber que existen en el mercado dos tipos de bomba, las bombas de flujo fijo y bombas de flujo programable, que hoy en día se tiende más a la implantación de las bombas de flujo programable, y la única que actualmente hay en el mercado es la Synchromed 2 de la casa comercial Medtronic. ¿Qué significa bomba de flujo programable? Que nos permiten administrar más de un fármaco, regular el flujo de cada fármaco por separado, que nos pues eso, permiten esos regímenes complejos de medicación con posiblemente variación de horarios y pautas de bolo si lo necesitaríamos. Tiene un precio elevado, alrededor de 10-15.000 euros, y con unos reservorios que son estos que vienen en la imagen, que varían entre 20 y 40 mililitros. El diámetro suele ser igual, lo que varía es el espesor. Tienen un puerto para recarga de medicación, que sería este central, que se palpa de forma subcutánea para que con una tablet, con la ayuda de una tablet y un marcador, se puede localizar subcutáneamente y recargar, porque claro, este dispositivo quedaría tunelizado, y aquí tenemos un puerto para sacar muestras de líquido cefalorraquídeo si se necesitaran. Las bombas intratecales, pues entre sus consideraciones, saber que un paciente oncológico, para tener una bomba intratecal, no tiene limitación casi de nada. Se puede someter a cualquier esquema de quimio y radioterapia. Saber que la radioterapia sí que puede afectar la batería de la bomba, y que por lo tanto siempre que se pueda habría que excluir la bomba del campo de la radioterapia, si no es posible utilizar un sistema de blindaje, y que con una bomba intratecal el paciente puede realizar todo tipo de estudios radiológicos salvo la resonancia. Que siempre había que verificar qué tipo de bomba lleva nuestro paciente. Si es una bomba antigua de flujo fijo, habría que ponerse en contacto con la casa comercial, y si es una bomba de las modernas de flujo variable, en concreto la Synchromed 2, se podría someter a la resonancia. Lo único que la bomba se vuelve un poco loca, empieza a pitar y se puede detener el flujo, y que por lo tanto el paciente, una vez terminado el estudio, debería ir a su unidad del dolor a revisar que la bomba haya reanudado el flujo correctamente. La técnica es bastante sencilla, aunque hay que llevarla en quirófano, con escopio, con anestesia general y con monitorización.
Se trata de, a través de un kit específico, una punción raquídea hasta salida del líquido cefalorraquídeo, casi como uno de los catéteres que se pone en las cirugías de aneurisma de aorta abdominal para la monitorización de la presión del líquido cefalorraquídeo. La técnica es bastante parecida a nivel de L3, L4. Se pasa un catéter, se comprueba con escopio la altura de este catéter que sea la que deseamos. Lo único que siempre que podamos la punción a grados menores de la punción habitual que estamos acostumbrados, que es más a 60, 90 grados. Y para que el catéter sobresalga de forma menos angulada y haya menos riesgo de salida accidental y sea más fácil tunelizarlo, que tenga un mayor recorrido. Una pequeña disección, fijación en la fascia lumbar, casi como una vía central, tunelización, realización del bolsillo. Aquí se suele preguntar al paciente, ya que la bomba ejerce cierta presión en el abdomen, de qué lado suele acostarse para colocarlo en el lado contrario. El bolsillo puede realizarse por un segundo operador y luego ya, una vez fijado, se tuneliza el cable y se conecta la bomba justo aquí en el flanco y se sutura. El catéter suele localizarse la punta por lo que es la extensión del dolor y los dermatomas implicados, siempre teniendo en cuenta que la enfermedad oncológica es una enfermedad que tiende a evolucionar y a cambiar y que por lo tanto el paciente puede hacer otras metástasis, pero entonces hay cierta tendencia a dejar el catéter a una altura intermedia para que la infusión abarque un territorio más amplio, o sea que entre 10. Entre las opciones farmacológicas, lo que son los pirales, morfina, anestésico locales, que no voy a entrar porque los conocemos muy bien, a resaltar un nuevo fármaco que es de primera línea, que es la ciconotida, que hoy en día está aprobada solo por uso intratecal, que se trata de un bloqueador de los canales de calcio tipo N que actúa en las neuronas preganglionares en el asta dorsal y lo que le hace es inhibir las señales nociceptivas a ese nivel. Dentro de lo que son los efectos adversos a destacar es que puedes exacerbar en pacientes que han tenido una historia psiquiátricas episodios de brotes psicóticos y ideas suicidas, y que por lo tanto estos pacientes que hayan presentado y han estado en seguimiento por psiquiatría por episodios de este tipo deben pasar una valoración antes de iniciar la pauta. Y dentro de lo que son los efectos más frecuentes y menos graves, encontramos fundamentalmente mareo, náuseas y nistagmo. De lo que es la clonidina y el baclofeno, hoy en día se utilizan menos. La verdad es que pues la clonidina, ya aquí veis que es un alfa-2 agonista, ya queda relegada en una tercera línea, el baclofeno también en tercera línea. Antes pues su indicación era la presencia de espasticidad y se tiende a utilizar menos por el síndrome de abstinencia potencialmente fatal que puede desencadenarse si hay una interrupción abrupta del medicamento. Antes tenía la tendencia a ir por líneas de medicamento. En Europa no disponemos de hidromorfonas y hoy en día se opta más por esquemas de politerapia con ciconotida, que suele ser la asociación de un anestésico local, un opioide, y que suele ser la morfina y la ciconotida. El primer día lleno la bomba siempre se lleva a cabo en quirófano y en el momento en el que pues elegir de qué dosis de opioides partimos, siempre había que ir con mucho cuidado, evitar utilizar y seguir a pie de letra las tablas de conversión de opioides y utilizar dosis menores, ya que muchas veces se alcanza ya el buen control del dolor con dosis inferiores. Y pues se suele partir con dosis de ciconotida de 0,5 microgramos, dosis de morfina entre 0,2 y 0,5 miligramos día y bupivacaína 0,5 miligramos día, y así se va aumentando paulatinamente.
Dentro de lo que son las complicaciones, recordar las infecciones superficiales y profundas, problemas con el bolsillo, que puede ser de seromas, hematomas o higromas, o sea, fugas de líquido cefalorraquídeo, y que se suelen controlar con compresión muchas veces a nivel abdominal y con tiempo, cefalea pospunción tras el procedimiento, infecciones, pues eso que hemos dicho, más profundas como meningitis. Afortunadamente los sistemas, las bombas cada vez son mejores y dan esos efectos adversos de mal funcionamiento se ven cada vez menos. En lo que sí se suele ver, obstrucción del catéter o malposición de la bomba que imposibilite el relleno, o sea, si se voltea por mala fijación, pues ya habría que volver a abrir el bolsillo y volverla a fijar. Y otro de los efectos no muy frecuente afortunadamente y que no se suele ver mucho porque en los pacientes oncológicos porque se suele producirse a muy largo plazo es el granuloma de la punta del catéter, que se da por una disminución brusca de analgesia y una disminución del volumen de infusión y se suele asociar con dosis altas de opioides y volúmenes muy bajas de infusado. Y es una complicación grave debido a esta masa fibrótica estéril que se forma en la punta del catéter y no permite, ¿no?, la dispensación del volumen de infusión y se suele prevenir calibrando las infusiones con concentraciones más bajas y flujos más altos. Dentro de lo que es la eficacia de la administración intratecal de fármaco, pues ese es el último metaanálisis publicado, donde se han incluido 29 estudios de más de 1.355 pacientes y que se ha visto una disminución del dolor mantenida en el tiempo hasta los 6 meses y una disminución importante del consumo de opioides. Aquí os dejo el QR por si queréis leerla detenidamente. Lo que es el segundo pilar de esta sesión es la neurolisis, fundamentalmente como tratamiento del dolor visceral abdominopélvico. La neurolisis, recordar que es un procedimiento intervencionista que implica la destrucción deliberada y controlada del tejido nervioso con el fin de interrumpir la transmisión de la nocicepción, y tenemos dos formas principales: la física a través de ablación por radiofrecuencia convencional o crioneurolisis, y la quimioneurolisis, que es la que nosotros solemos utilizar más en pacientes oncológicos, siendo esa más definitiva. Y dentro de estas, la que más solemos emplear es la inyección de alcohol al 50%. Es una técnica no selectiva que lo que tiende es a desnaturalizar las membranas neurales, extrayendo el colesterol y los fosfolípidos y precipitando las mucoproteínas y las lipoproteínas. Dentro de lo que es la neurolisis para el dolor visceral abdominopélvico tenemos tres dianas principales según sea un dolor abdominal alto, bajo o un dolor perineal. Y serían pues el abordaje del plexo celíaco y, cuando este no se pueda, los nervios esplánicos. Para el dolor visceral abdominal inferior, el plexo hipogástrico superior, y el ganglio impar para el dolor perineal. La neurolisis del plexo celíaco, pues recordar un poco que el plexo celíaco es una red de ganglios simpáticos que se encuentra en la cara anterior del tronco celíaco a nivel de la vértebra T12L1, que va a ser nuestra altura de la diana terapéutica, y que transmite sabemos que las vías nociceptivas van con las simpáticas, de todas las vísceras abdominales altas, que son la vía biliar, el páncreas, el hígado, el intestino delgado, el estómago, hasta el colon transverso. Es una técnica altamente eficaz para el control del dolor visceral abdominal superior, y existe multitud de abordaje en todos estos. En nuestra unidad, la que más se suele emplear es la transdiscal.
y otra muy común es la percutánea retrocrural bilateral. Aquí, este sería el abordaje transdiscal que suele llevar a cabo solo con una aguja. El paciente va colocado en decúbito prono, se localiza la altura en la que deseamos localizar la técnica y se procede a su inserción subcutánea y su avance guiado por escopia en varias proyecciones, como veis aquí, una antero-posterior y una lateral. Una vez que perdemos la resistencia y ya pasamos el disco, atravesamos el diafragma y inyectamos el contraste. Y según la distribución del contraste, pues comprobamos que estamos en el sitio y inyectamos anestésico local. Y en nuestro caso el agente neurolítico, que es una mezcla de alcohol al 50% y bupivacaína al 25%. Y aquí veis otra imagen de la técnica. Es una técnica transdiafragmática, por lo tanto accederíamos transdiscal a este nivel, ¿no?, hasta el plexo celíaco. Es una técnica altamente efectiva, ese último metaanálisis que resume un poco la evidencia de hasta más de 2.730 pacientes tratados con esa técnica, complicaciones un porcentaje pequeño, el 0,2%. Y en esta gran revisión sistemática publicada en el 2013, pues muy buenos resultados en términos de control del dolor, reducción de consumo de opioides sistémico y pocos efectos secundarios. Entre los efectos adversos a resaltar, saber que tenemos una descompensación del tono parasimpático con un aumento transitorio y que por lo tanto nuestro paciente puede tender a una hipotensión por una vasodilatación esplácnica, con lo cual si nos toca en el quirófano de dolor ese día debemos de saber pues, que si suele ser una vasodilatación esplácnica transitoria que se puede manejar muchas veces con fluidoterapia y vasopresores y que estos pacientes necesitan una vigilancia postoperatoria durante unas 4 horas. En las unidades de recuperación postanestésica o en la reanimación. El paciente puede presentar diarrea por el mismo motivo y lo que son efectos secundarios más graves, pues daño transitorio permanente a la médula por difusión del agente neurolítico hacia las raíces nerviosas, disfunción neurológica por función vascular de la arteria espinal anterior o infecciones si se trata de un abordaje transdiscal. Dentro de lo que son las contraindicaciones, si tiene la anatomía desfavorable, que el tumor no nos deje acceder y nos deje difundir bien el agente neurolítico, que por lo tanto sería una técnica poco eficaz, o en caso de obstrucción abdominal por aumento de la peristalsis por la descompensación del simpático que hemos mencionado antes. La neurólisis de los espláncnicos se suele llevar a cabo cuando el paciente no tiene una anatomía favorable para el plexo celíaco. Y pues eso, que es una alternativa terapéutica fundamentalmente por una distorsión tumoral y ha demostrado tener mayor eficacia en lo que son la neurólisis, los tumores, de cuerpo y cola de páncreas. Es pues cuando no podemos acceder a esta zona por el diafragma, pues deberíamos pues actuar en los nervios espláncnicos mayor, menor y mínimo. Aquí veis la técnica transdiafragmática del plexo celíaco y los espláncnicos que se quedarían a este nivel. Y aquí pues otra imagen resaltando lo mismo, ¿no? Aquí los espláncnicos y aquí transdiafragmático el plexo celíaco, cuando la anatomía sería favorable. Nervios espláncnicos, nuestra diana de altura va a ser más alta, antes habíamos dicho T12L1, aquí sería T11T12. Por lo tanto, cuidado que tenemos el pulmón y podemos causar un neumotórax. Paciente de alto riesgo de complicaciones pulmonares, donde este le pueda repercutir mucho, pues ese procedimiento con dedicación relativa, ¿vale? Y el resto, pues un poco lo mismo comentado antes. Bajo escopio, paciente en decúbito prono con anestesia, monitorización, técnica, en este caso abordaje retrocrural percutáneo bilateral, por lo menos en nuestra unidad,
diana, unión costovertebral. Acceder siempre a no más de 5 centímetros de la línea media para evitar daños renales y pulmón y evitar riesgo de neumotórax. Una vez que alcanzamos el sitio, comprobar con la distribución del contraste típico, que es que nos abraza la vértebra por los dos lados, y allí pues agente anestésico local y agente neurolítico. Aquí vemos, estaría más en la, pues aquí accedíamos transdiafragmático, ¿no? Y aquí pues nos quedaríamos en la parte lateral del cuerpo vertebral. Neurólisis del plexo hipogástrico superior, pues recordar que sería para dolor abdominal inferior, o sea, más pélvico, por un tumor maligno primeros o metastásico que nos afecte ovario, cervix, útero, vejiga, recto y próstata. Y recibe firmas nerviosas del plexo celíaco se suele originar a partir del E4 hasta S1. Nuestra diana de altura va a ser el espacio L5-S1 y muchas veces se accede aquí también transdiscal. Recordar que los uréteres están justo allí y que por lo tanto uno de los posibles efectos adversos son la lesión vesical de los uréteres y el hematoma retroperitoneal por lesión vascular de los vasos ilíacos, que también están allí por relaciones anatómicas y que por lo tanto, dado su anatomía, también su percepción retroperitoneal, nos podría resultar un hematoma retroperitoneal. Varios abordajes, en nuestro caso la más frecuente suele ser la transdiscal. Y en la neurosis de ganglio impar, como tratamiento del dolor siempre visceral como el resto, pero a nivel perineal, cánceres rectales o anales o lesiones metastásicas también perianales. Recordar que la cadena simpática a este nivel está presente bilateralmente y que se unen a nivel del coxis en lo que es nuestra diana terapéutica, que es del ganglio impar. El ganglio impar tiene una cierta variabilidad en lo que es la altura del coxis y se suele localizar más en los 2 tercios anteriores y nosotros vamos a acceder en la unión sacrocoxígea. Contraindicaciones, las antecedentes a resaltar de radioterapia rectal por hacer las mucosas más fiables, por lo tanto más riesgo de perforación rectal y por formar más adherencias que nos impide una correcta neurolisis y difusión del agente neurolítico básicamente. Y contraindicación también por riesgo de infección, la enfermedad fistulosa perianal. Vemos aquí, pues palparíamos los cuernos sacro por referencias anatómicas, acceder a la línea media, guiado por escopia, comprobación del sitio con contraste y luego iniciación del agente neurolítico en el sitio. Otras neurolisis de nervios periféricos, aquí es un campo muy amplio. La mayoría se suelen indicar si se plantea una definitiva en nervios que tengan nula o mínima componente motora para no causar una discapacidad motora al paciente o en casos muy paliativos, en pacientes muy terminales. Y si no, pues se podría plantear en nervios mixtos como neurosis trigeminal o plexo braquial, pues radiofrecuencias pulsadas. Dentro de lo que es la vertebroplastia y cifoplastia, saber que dentro de lo que es el manejo de estos pacientes en lo que las fracturas patológicas son técnicas muy eficaces siempre y cuando estén muy bien indicadas. Y la indicación FETEN de esa técnica es que sea una fractura de menos de 6 meses de antigüedad, o sea que es lo que se define aguda o subaguda, donde se haya intentado un tratamiento conservador de al menos 2 semanas de duración y que el paciente no haya mejorado, y que hay 2 formas de abordarla. La vertebroplastia, que es la inyección de polimetilmetacrilato, que es lo que comúnmente llamamos Celento, por 2 agujas huecas de gran calibre en la vértebra afectada, o la cifoplastia, que tiene el paso previo de la dilatación del balón
para aumentar la altura, crear la cavidad dentro de la vértebra y luego inyectar contraste, el cemento, perdón. El cemento, como hemos mencionado antes, polimetilmetacrilato, que son dos reactantes que generan una reacción exotérmica y que libera pues, energía en forma de calor, y conforme se vaya enfriando se va haciendo más sólido, y su consistencia ideal para inyectarla y evitar la formación de émbolos es la consistencia pasta de diente. Contraindicación, que la fractura afecte la pared posterior del cuerpo vertebral, para evitar una de las complicaciones más temidas, que es la obstrucción de contraste hacia el canal vertebral, que se trata de una urgencia neuroquirúrgica, y otra sería la estenosis espinal grave, porque sí que en algunos casos ejerce cierto efecto de compresión, reduciendo el canal, y que por lo tanto puede empeorar. Pues esas son todas las complicaciones. Voy a destacar dos, que es, como hemos mencionado antes, la extrusión de cemento hacia el canal espinal. Se trata de una urgencia neuroquirúrgica, hay que abrir y quitarlo, y por sufrimiento medular. Y el embolecimiento, para inyectarlo fundamentalmente demasiado líquido, la mayoría de las veces sigue siendo un efecto secundario anecdótico, pero según la cantidad puede afectar la circulación pulmonar y causar hasta un colapso cardiocirculatorio. Los resultados muy buenos tanto en control del dolor, mejora funcional y de calidad de vida, con un efecto rápido desde la primera semana y duradero en el tiempo, y que en muchos casos, en esos pacientes que no hayan mejorado con tratamiento conservador durante 2 semanas, pues muy buenos resultados. Lo que es el mundo de la neuroestimulación es muy complejo y no voy a entrar en ello, simplemente mencionar que los pacientes curados, la mayoría, que tengan una larga esperanza de vida, y que se le haya quedado un dolor que sea principalmente neuropático, como puede ser una radiculopatía, una neuropatía periférica postquimioterapia, o un síndrome de dolor regional compreso tras una cirugía, se podría plantear la colocación de un neuroestimulador. El mecanismo de acción del neuroestimulador al día de hoy no está totalmente comprendido. Suele ser pues una suma de varios mecanismos de acción. Una parte de teoría de compuerta, que es estimular las fibras de gran calibre de tipo A beta, se cierra la puerta, como sabemos, a la transmisión de fibras pequeñas, entre las cuales las nociceptivas alfa, delta y C. Otra es la estimulación de vía inhibitoria descendentes supraespinales, otra el efecto modulador local, con reducción de la liberación de mediadores pronociceptivos, como pueden ser la sustancia P y el glutamato, y puede hasta influir, hasta descrito en el flujo sanguíneo, y tener efectos sobre el sistema simpático. Es una técnica cara, por lo tanto se plantea solo en pacientes que tengan larga esperanza de vida, y más eficaz, como hemos dicho, en el control neuropático. La ablación tumoral es una técnica que se plantea en la enfermedad fundamentalmente metastásica, ósea y de partes blandas. La forma clásica de abordarlo siempre ha sido la radioterapia externa, y hay que saber que hay algunos pacientes, un 20-30%, que aunque se den sesiones de radioterapia a metas óseas, no responden bien y no consigue la radioterapia externa controlar el dolor. En esos pacientes se pueden plantear la ablación tumoral, que se suele realizar por colocación percutánea de agujas y trámite una destrucción térmica. Ahora la técnica que está más en boga quizás sea la criablación, que la criablación tiene un efecto tumoricida analgésico y luego dejaría una cavidad que se puede en algunas ocasiones, en el caso de las óseas, rellenar con cemento.
Pues en conclusiones de esa sesión, que el dolor oncológico es un dolor muy complejo, dinámico, muy cambiante y que muchas veces se maneja de forma subóptima, que requiere de un abordaje multidisciplinar que, y muchos pacientes que pues, se puedan discutir en comité con un canal que esté abierto desde los servicios de oncología hacia la unidad del dolor y que pues estos pacientes se benefician cada vez más y de forma más precoz de las técnicas intervencionistas discutidas cuando tienen una supervivencia mayor a 6 meses, siempre que se pueda plantear una bomba intratecal pues mejor y para lo que es el control del donor visceral de las técnicas de neurolisis que son técnicas bien toleradas y muy eficaces. Y nada, y eso es todo. Esa es la bibliografía que he utilizado para hacer la sesión y muchas gracias por vuestra atención.